A ver, jóvenes. Gracias, Miss. Ok, chicos, ante todo tengan ustedes buenos días. Vamos, en la clase, el tema que vamos a ver el día de hoy, jóvenes, son las conspiraciones criollas. Chicos, vamos a ver lo que viene a ser el inicio de la Guerra de la Independencia. Ahora, recordando la clase pasada, solo recordando la clase pasada. Chicos, la rebelión de Tupac Amaru, ¿no? Tupac Amaru en medio del, ¿no? En medio de la tortura que fue sometido, ¿no? Él diría una frase, ¿no? Cuando, ¿no? Que cuando lo matarían, pronto regresaría haciendo millones. Bueno, una cosa es cierta, la rebelión de Tupac Amaru solo es el inicio de una serie de insurrecciones y movimientos. Todo esto, serie de movimientos y insurrecciones, van a desembocar en una abierta rebelión en contra del orden colonial, ¿entiendes? La rebelión de Tupac Amaru fue más que todo un llamado, un aviso a lo que se vendría después. No es de extrañar que para propios y extraños se cometieron excesos, no solo en la represión, sino también, no solo en la represión, sino ya desde antes, el trato que se le venía dando a la población, no solo indígena, sino mestiza y criolla, y la misma población criolla, ya, traería serias consecuencias para el orden colonial y amenazaría el Estado, ¿no? Amenazaría el poder de España, no solo en el Perú, sino en toda no, sino en toda América. ¿Ya, jóvenes? Bien, vamos a hecho. Entonces, hay que entender que la rebelión de Tupac Amaru solo es el inicio, nada más. Ya. Nos encontramos en el siglo XVIII, chicos. Ya, sobre todo fines del siglo XVIII. Han surgido en nuestro territorio un grupo de intelectuales, ¿no? Intelectuales que, ¿no? Que van a dar una serie de ideas, unas nuevas, ¿no? Van a dar una serie de ideas, todas apuntando hacia las reformas. Los chicos, todas estas ideas van a apuntar hacia las reformas. Para nadie era un secreto que la administración colonial estaba, por así decirlo, haciendo agua por todos lados. La administración colonial tenía serios problemas. A ver, para recordarlo, chicos, la administración colonial enfrentaba una serie de problemas, ¿no? Y muchos de los cuales habían sido provocados por ¿qué hechos, jóvenes? ¿Cuál fue el hecho externo que provocó la rebelión de Tupac Amaru? A ver, jóvenes, recordando las clases pasadas, creo que contestaron. ¿Ya, chicos? Ok. A ver, chicos, ¿qué hecho externo? A ver, ¿qué fue lo que provocó, la causa que provoca la rebelión de Tupac Amaru? Ya. ¿Te acuerdas de las reformas borbónicas? Muy bien. Chicos, las reformas borbónicas afectaron a quiénes. ¿A quiénes afectaron? ¿A un grupo o a todas las capas sociales de la colonia? Recordando, las reformas borbónicas afectaron a todos, a los, ¿no? Incremento de impuesto, alejan del poder a los criollos, en fin, una serie de problemas ocasionó. Lo que España consideró que vendría a ser una solución a sus problemas, no, para ellos significó más un problema. Ya, jóvenes, significó un problema mayor. Ya. Ahora, para estos grupos intelectuales, la urgencia era realizar reformas en lo que es la administración colonial. ¿Ya, chicos? Si se quería mantener el gobierno español en América, si se deseaba evitar una nueva insurrección, se tenía que hacer reformas en el orden colonial. Al menos eso es lo que se plantea, ¿no? Mayoritariamente a finales del siglo XVIII. Pero, cuando entramos al siglo XIX, las posturas ya están comenzando a cambiar. Muchos ya están cansados de ser, ¿no? De proponer la reforma. Otros, no, de nada sirven las reformas, ¿ya? Muchos ya gritaban, vamos por la independencia.
O sea, mira, si te das cuenta, están pasando de las ideas reformistas a ir directamente a la independencia. Ya se quiere romper. En este caso, se quiere romper de lleno con España. Ya. Entonces, todo esto, jóvenes, si te das cuenta, se comienza a gestar en el siglo XVIII y desembocará en el siglo XIX. Ya. Vamos a ver ahora las causas. ¿Cuáles fueron las causas que provocaron las conspiraciones criollas y desembocaron en las llamadas guerras de la independencia? Primero, causas internas. Primero, el factor interno. ¿Ya? Lo que pasaba al interior de las colonias. ¿No? Al interior tanto de las colonias como España, obviamente. Primero, como te dije al comienzo, han aparecido pequeños grupos liberales que buscan desvincularse del sistema imperial español. Hay pequeños grupos, todavía son pequeños, ya están ahí soterrados, ocultos, hablan tras bambalinas, susurran la idea de separarse o la idea de mejorar, ¿no? Abiertamente piden mejoras, ¿no? Pero por detrás piden ya algunos ya están pidiendo abiertamente separarse, están susurrándole a la población. También hay que agregar, chicos, que una minoritaria clase criolla anhela restaurar sus poderes políticos, usurpados por el poder imperial de los funcionarios borbones. Las reformas borbónicas habían decretado que los principales cargos de la colonia recaigan en manos de españoles y no de criollos. Eh, un grupo minoritario, porque mira, la situación era esta. Digamos que de 100 criollos, ¿no? De 100 miembros de la aristocracia criolla, digamos, habían 100 integrantes de la aristocracia criolla. 90 decían, somos leales al rey, agachaban la cabeza, dicen, si es voluntad del rey, obedecemos. Y no se diga más. Pero había un grupito, digamos unos 10, que decían, no, que se oponían. Pero ojo, eso era en público. Se esperaba de que hubiese oposición. El problema, chicos, que ese grupo minoritario eran los únicos que se atrevían a decirlo abiertamente. Sinceramente, ¿tú crees que la mayoría estaba conforme con que les hayan quitado el poder político? Sinceramente. A ver, jóvenes. Es un grupo, a ver, sinceramente, chicos, la mayoría estaba en contra, pero solo un poco sé que... Es lo de siempre. No sé si te has percatado. Generalmente los que alzan la voz son pocos. Hay una mayoría que está a prueba, pero que se queda callada. No opina, pero por lo bajo comienza a opinar de manera oculta, ¿cierto? Es lo de siempre. En este momento, lo más probable es que la gran mayoría de los criollos estén en contra de todo lo que se ha hecho. ¿Ya? Lo más probable. Pero solo unos cuantos son los que se atreven a opinar. Están esperando que alguien tome ¿no? dé el primer paso. Solo de esta forma, chicos, solo de esta forma podemos explicar todo el proceso de independencia. ¿Ya? Solo, porque en las colonias el proceso fue masivo. Bastaba con que un grupo comenzara a dar el primer paso, todos los demás se caían. Un claro ejemplo, jóvenes, fue un ejemplo más, fue en Chile. En Chile, cuando se produjo, se reunieron cuando comenzó la crisis, se reunieron los representantes de la aristocracia chilena, en Chile, de la aristocracia chilena. Sus posturas entre todos estaban totalmente divididas, ¿no? Todos hablaban de lealtad al rey y todo. Pero de pronto bastó con que uno de ellos gritara, vamos a la independencia, cuando la idea comenzó entre todos, dijeron, sí, sí, ¿por qué no? La junta había nacido. Lealtad al rey, gritaron algunos. Sí, pero de manera aparente. En cuestión de meses, la lealtad pronto se iría diluyendo. Había, había nacido su independencia. Y eso se repitió en todas las colonias. ¿Ya? Ya, pero esas son las causas internas. Vamos a ver ahora las causas externas. A ver, jóvenes. Número 1, la influencia de la ilustración y de las ideas liberales. Chicos, por favor, en Historia Universal, ¿ya llegaron al tema de ilustración? Uh, ¿Y chicos? Ok, todavía no. Te adelanto. La ilustración es un movimiento que se dio en el siglo XVIII, siglo de las luces. Eh, principalmente en Francia, principalmente. Eso no significa que no se haya visto este movimiento en los demás países, pero principalmente se dio en Francia.
Los ilustrados innovaron con sus nuevas ideas. ¿Ya? Es el siglo de la razón. Ya los ilustrados, los intelectuales buscan combatir la superstición, el miedo religioso, combaten el absolutismo, combaten las ideas del absolutismo. Ya. ¿No? Aparecen los círculos ilustrados. Y de esta manera, este grupo de intelectuales van a influenciar las ideas de Rousseau, Voltaire, Montesquieu. ¿Ya? En materia económica, las ideas de Adam Smith, Todo ello, jóvenes, se dieron. Y aquí en el Perú, esas ideas no son ajenas. Las ideas de la ilustración comenzaron a llegar a nuestras tierras. Ahora, chicos, las ideas de la ilustración llegaban por lo bajo, así, camufladas. Pronto en los círculos intelectuales comenzaron a discutirse esas ideas, pero de manera oculta, soterrada. Se trataba de evitar de que las autoridades se enterasen. ¿Ya, jóvenes? Independencia de las 13 colonias, 1776. En 1776 se inicia, ¿no? Se produce la independencia de las 13 colonias. Chicos, han nacido los Estados Unidos de América, de Norteamérica, ¿no? Han nacido los Estados Unidos. Esto, jóvenes, fue un ejemplo, ¿me entiendes? Fue un ejemplo. Quedó patentado, quedó demostrado que podía una colonia separarse de su metrópoli. Se demostraba. Por primera vez, al menos en el siglo XVIII, una colonia se separaba de su metrópoli y forjaba su propio destino, y no sobre una monarquía, sino sobre una república. ¿Ya, jóvenes? Muchos vieron esto como un claro ejemplo de lo que se podía y debía ser. Todas las miradas volteaban a ver a las colonias y miraban al naciente Estados Unidos como un ejemplo para las colonias latinas, para las colonias hispanas en América. ¿Ya, chicos? Así es, la figura de George Washington, ¿no? No, yo, Adam, ¿no? Disculpen, chicos. Ya. Las figuras de George Washington, Adam, Hamilton, Benjamin Franklin, son las figuras más recordadas, ¿no? Thomas Jefferson, todos ellos son los que van a trabajar y serán los responsables en llevar a las 13 colonias a la independencia. Fue todo interesante, fue un experimento muy interesante, porque primero proclamaron su independencia y cada una de manera autónoma. Cada una era autónoma, pero luego comenzaron a confederarse, formando así la unión, chicos, y que perdurará hasta nuestros días. Pero, chicos, con todo, los dos elementos decisivos fueron estos, con todo. La Revolución Francesa, ¿ya, chicos? Que se inicia en 1789 a 1799. ¿Ya? Pues, chicos, la Revolución Francesa, jóvenes, te recuerdo, en Historia Universal te van a enseñar, imagino que antes, dentro de un mes, a más tarde, lo más probable que sea un mes, no, ahorita no estoy al tanto del temario, te van a enseñar la Revolución Francesa, pero te adelanto, se inspira en las ideas de la Ilustración. ¿Ya, jóvenes? Se rebelan contra el absolutismo. En este caso, el absolutismo de la Casa de los Borbones, en Francia. Su mayor logro, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Te sugiero que lo apuntes, porque han sido respuestas de admisión en el curso de historia, pero en HU específicamente. La Revolución Francesa se inspira en las ideas de la Ilustración, ¿ya? Logra la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Y posteriormente, con Napoleón Bonaparte, el establecimiento del Código Civil napoleónico. Todo eso, jóvenes, esas ideas llegarían a América. Nuestra independencia se inspira, jóvenes, también en las ideas de la Ilustración. Tomamos como ejemplo la independencia de las 13 colonias, la Revolución Francesa. Muy bien.
Pero, chicos, hasta ahí fueron las causas. Vayamos ahora al detonante. ¿Qué fue lo que dio origen a todo? Aquello que inició esta marejada, este movimiento. Chicos, nos encontramos ante la invasión napoleónica a España. Es el año de 1808 a 1814. Napoleón Bonaparte, quien fuese llamado como el Gran Corso, es el nombre que le daban los que lo respetaron, invade España. ¿Ya? También dentro de las causas está la Constitución Liberal de Cádiz, la de 1812, la Constitución doceñista, una constitución liberal y que, chicos, también inspiró las ideas. ¿Ya? Otro factor que influye en nuestra independencia, ya propiamente en la independencia en el Perú, es la conformación de las juntas de gobierno en Sudamérica. ¿Ya? Las juntas de gobierno que se van a formar aquí. Y obviamente, jóvenes, no debemos olvidar esto. Chicos, a ver, hasta acá, si te has dado cuenta, miren, hasta aquí, a ver, hasta aquí son cuestiones intelectuales. Esto es un detonante, ¿ya? Esto es una consecuencia de la invasión napoleónica. Y esta es la consecuencia que se ve en América del Sur. Pero ahora, jóvenes, ¿alguien me puede explicar esto? ¿Intereses económicos imperialistas de Inglaterra sobre las colonias españolas? Este país Ne- venía desarrollando su revolución industrial. A ver, ¿qué opinan? Chicos, sincera, a ver, te cuento, el país que apoyó el proceso de independencia fue Inglaterra, ¿ya? El país europeo que apoya el proceso de independencia de las colonias sudamericanas, bueno, de las colonias de América, exceptuando los Estados Unidos, obviamente, porque ahí ellos perdieron, es Inglaterra. Chicos, ¿por qué los ingleses apoyaron el proceso de independencia? Querían, A ver, creo que para apoyar a alguien para estar ideas de su enemigo. Es algo que... como, Muy bien, ok. Ya, primer punto. Obviamente no fue de buena gente. En eso estamos de ujú, acuerdo, ¿no? No fue por buena gente, obviamente. ujú, no quería algo Obviamente. cambio. Muy bien, ¿no? Muy bien, joven Torres. Excelente. Buscaban nuevos mercados. Ese es el asunto. Economía, chicos. Recuerden, toda guerra tiene un origen económico. Jóvenes, a ver, chicos, ¿qué de bueno hay en América Hispana, en América? ¿Qué de bueno tienen los países, no? Los actuales, ¿qué de bueno tenían los países, las nacientes repúblicas? Mira, mano de obra barata, una más indígena y mestiza, y no dispuesta a trabajar y con ansias de ser liberada con tal de trabajar, una masa criolla empobrecida, este, eso es mano de obra y también mercado, recursos naturales, minas de oro, ¿qué te parece? Y lo mejor de todo, su metrópoli, España, está siendo literalmente masacrada por Napoleón Bonaparte. Pregunta, si tú fueras un comerciante, un mercader inglés, un banquero inglés, ¿no verías acá una oportunidad? Y mira, Sí, y lo que es mejor, tu país está iniciando la revolución industrial, la primera revolución industrial. De pronto aparecen tus fábricas, las primeras fábricas del mundo en aplicar el uso de maquinaria a vapor, comienza a producir grandes cantidades de productos, cantidades que obviamente tu pueblo no puede comprar porque ya es demasiado. Y de pronto, como dijo su compañero, hay un gran mercado en todo un continente como mercado y que será tuyo solo si tú prometes reconocerle su independencia y apoyarlos. Chicos, entonces comprendes que el interés de preservar esa independencia por parte de los ingleses va a ser alto. Una pregunta, ¿los ingleses participaron solamente aportando dinero o también participaron activamente en la independencia? A ver, ¿ustedes qué creen? ¿Participaron solo con dinero, dando ideas, o participaron activamente? Se metieron así de lleno, se compraron el pleito. ¿Qué creen? Chicos, activamente. Se compraron. A ver,
Aquí en el Perú te doy dos nombres. Te doy solamente dos nombres. Vice, Andrés, no, te doy dos nombres. Vice, dos apellidos, Vice y Miller. Esos dos apellidos son ingleses, ¿no? Vice y Miller. Sí. No, uno de ellos sería almirante Vice años después. Sería años después nombrado almirante Vice. Y el otro, mariscal Guillermo Miller, William Miller, pero en castellano Guillermo Miller, en castellano fue castellanizado a Guillermo Miller. Bueno, después Miller. Los dos eran ingleses. Vinieron al Perú al terminar las guerras napoleónicas. Ya chicos, vinieron al Perú al terminar las guerras napoleónicas en calidad de mercenarios. La corona inglesa ¿no? prometió enviar personal para asesorar a las nacientes Fuerzas Armadas de aquí de América y mandaron a un joven comandante, héroe de las guerras napoleónicas, Miller, y a un joven oficial, a un prometedor oficial, en este caso Miller, ya chicos, Vice en el caso de la Marina, ¿no? En caso de las fuerzas navales, y Miller en caso de fuerzas terrestres, los enviaron a los dos. Ojo, no eran los únicos, mandaron con tropas, soldados, de todo, mandaron equipos, soldados, todo, claro, en calidad, chicos, ellos llegaban, a ver, para responder a su compañero, llegaban, a ver, Inglaterra en ese momento estaba teniendo buenas relaciones diplomáticas con España, así que abiertamente no lo va a hacer. Estos hombres van a llegar en calidad de mercenarios. Chicos, ¿qué significa mercenario? A ver, ellos llegaban como mercenarios. ¿No? Llegaban chicos, ¿no? Llegaban a título personal, es decir, se emplearían, serían contratados por los nacientes estados, o en este caso por los libertadores, y desempeñarían una función, primero adiestrando y luego participando. El final de ambos es interesante. Voy a sacar estos dos por una sencilla razón. Ambos les agradó el Perú. Mientras que muchos de sus compañeros, cuando terminó la guerra, después de cobrar, decidieron regresar a Inglaterra. Ellos decidieron quedarse. Por lo visto, les gustó el país. Vice terminó formando la Marina Peruana, dando origen a la Marina Peruana. Muere tomando Guayaquil durante la guerra contra la Gran Colombia. Ya, muere. Por su parte, Miller se queda en el Perú y es el que realmente se empañó con las ideas de aquí. Prácticamente este inglés adoptó la cultura peruana, al punto, jóvenes, que fue el mayor defensor de la causa indígena y el mayor adalid para en la guerra de la Confederación. Fue el mayor defensor de las guerras de la Confederación Peruano-Boliviana. ¿Ya? Pero mira, con eso te digo todo, chicos, la participación inglesa. Sigamos. Ahora, regresemos a nuestro país, siglo XVIII. Estamos ante un grupo, la Sociedad de Amantes del País. ¿Ya? Es una asociación. Se denomina su verdadero nombre es Sociedad Académica de Amantes del País. En algunos textos he notado que colocan Sociedad de Amantes del Perú. No es broma, he visto en algunos textos. Pero bueno, también es válido. Digamos que será válido. Su principio, la creencia de la razón, el progreso y la felicidad. Chicos, pregunta. ¿Este grupo se inspira en las ideas de la escolástica o de la ilustración? ¿Ya? Y la ilustración. Muy bien, la señorita Tueros. Agradecemos la participación del joven Torres, perdón, de la señorita Torres, bueno, de Torres, parecemos, ¿ya? Chicos. Su órgano de propaganda, el Mercurio Peruano, órgano de propaganda. Jóvenes, era, bueno, era una revista, y aquí se formó las ideas generales del Perú. Chicos, te cuento, el Mercurio Peruano sacó muchas publicaciones muy interesantes, y en muchas de ellas
podemos decir que el carácter sincero ¿no? de los miembros de la sociedad amantes del país que defendían al Perú. En una época donde las ideas se declaraban que nuestra población se había degenerado, ellos salían defendiendo. Ah, sí, Mariátegui escribía ahí, ¿no? El tatarabuelo de, sí, sí, de ahí es Carlos Mariátegui, un ancestro tal vez, pero no el Mariátegui, no el Mariátegui. Pero bueno, ¿ya chicos? Ahora, el Mercurio peruano publicó numerosos datos curiosos, ¿ya? Si uno va a la biblioteca y obtiene el Mercurio peruano, chicos, y este periódico, bueno, era semanario, van a encontrar noticias muy curiosas, ¿ya? Solo te doy una que hablaba de cómo los casos extraños que se daban al interior del Perú. Pero bueno, quizás sea por la época. Vamos a ver ahora a los precursores de la independencia. Primero los reformistas, es decir, aquellos que quieren realizar reformas, chicos, aquellos que desean realizar las reformas. Hay que entenderlo, ellos no quieren una guerra, ellos no quieren guerras, tan mucho menos quieren una revuelta y peor, no quieren separarse de España, quieren mantener la unidad con España, ¿me entiendes? Quieren mantener la unidad con España. A ver, a todo esto te hago una pregunta. ¿Por qué muchos, incluso hasta después de la independencia, consideraban que era una mala idea haberse separado de España? Por nota, esta idea no solamente era de la élite, había gente de los sectores populares que consideraban una mala idea haberse desligado de España. ¿Ya? Muchos consideraron que era una mala idea. ¿Ya? ¿No? Y ojo, y esa es una de las razones por la cual muchos, sobre todo en el Perú, comenzaron a ver mal a Bolívar, veían a Bolívar mal, lo veían como un enemigo, más que como un aliado, veían a Bolívar como un enemigo. Y eran muchos peruanos de las distintas capas sociales, tanto desde las clases altas a los sectores populares. Ya, te explico. Esto viene de los reformistas, aquellos que buscaban realizar reformas dentro de la administración colonial. Ellos veían una serie de peligros, separarse abiertamente de España, veían peligros, ¿ya? Por eso consideraban que antes de hacer una separación, lo conveniente era hacer reformas. Ya con el tiempo, con la siguiente generación, se vería si se puede separarse o no. Pero la situación para ellos era que el país todavía estaba, la situación era que estaban muy debilitados como para arriesgarse a una independencia abierta. Esos eran los reformistas. Destaca José Baquijano y Carrillo, presidente de la Sociedad de Amantes del Perú, Hipólito Unanue, Toribio Rodríguez de Mendoza, este último, ¿no? Rector del Convictorio de San Carlos. Chicos, estos eran los que planteaban las ideas reformistas, eran los que planteaban las ideas reformistas. Baquijano Carrillo, Unanue y Toribio Rodríguez de Mendoza. Ellos declaraban que no, que teníamos que mantener en cierto modo la unidad con España. Este fue el planteamiento de estos señores. Baquijano y Carrillo, jóvenes, rector de la San Marcos, ¿no? Autor de Elogio al Virrey de Jáuregui, manifiesto en el cual se quejaba, ¿no? De los excesos que se cometieron para reprimir la rebelión. Chicos, chicos. Son solo ideas. Chicos, quiero que entiendan algo. En historia no podemos decir si es bueno o malo. Son ideas nada más. En la historia no existen buenos ni malos. ¿Ya? Eso quiero, de pequeños, cuando miraba muchas cosas, siempre preguntaba, cuando había una guerra, cuando tú veías alguna película, algo, siempre preguntas, ¿no? ¿Quiénes son los malos, quiénes son los buenos? Pero no, no es así. No hay buenos ni malos. Tampoco hay que esta idea sea buena o mejor que la tuya. No, no, eso es lo peor, no, ni siquiera eso a veces. Ni siquiera eso. Cada uno Simple, pelea por su ideal. exacto. Cada uno cree que está haciendo lo correcto. A ver, una pregunta, mis chicos. Los que peleaban en el bando realista, los que pelearon a favor los que pelearon en el ejército realista, ellos consideraban que estaban haciendo lo correcto.
ellos miraban a los que peleaban en el bando patriota, los miraban como traidores. Los miraban y decían, ellos son traidores. Traidores ni siquiera al rey, traidores a su pueblo, enemigos de ellos, enemigos del país, del Perú, ¿me entiendes? Ellos resintieron la independencia, lo vieron como una derrota. Vieron la independencia como si fuera una derrota. Y después de la independencia, muchos cuestionaron si de verdad había sido una buena idea. Consideraban que las pérdidas no justificaban la independencia. O en su defecto, querían una independencia, pero bajo sus propios términos. ¿Ya? Estos señores, por ejemplo, Toribio de Mendoza fue el maestro de los próceres. Él fue el rector del convictorio él fue el convictorio, disculpen un ratito. Ya. Muy bien. Exacto. Tiene razón. Eso se mantiene hasta el día de hoy. Toribio Rodríguez Mendoza, rector del convictorio de San Carlos. Jóvenes, él era el rector, él fue el maestro de muchos de los próceres. Él fue el maestro. Y él, ojo, y muchos de sus alumnos abiertamente se rebelaron contra España. Y si tú hablabas con ellos, ellos decían que estaban cumpliendo las ideas de Toribio Rodríguez de Mendoza. Es decir, no había una postura única, habían varias posturas. El caso de Hipólito Unanue es más interesante. Hipólito Unanue se acomodó, él se acomodaba donde iba. Él, chicos, llegó a ser médico personal del rey Fernando VII, estuvo en España con una lealtad a prueba de todo. Aquí en el Perú sirvió al virrey Abascal, sirvió a San Martín, no tuvo ningún problema en estar al lado, no tuvo ningún problema estar con el primer Congreso Constituyente, abiertamente republicano y enemigo de cualquier intervención. No tuvo ningún problema después en servir a Simón Bolívar. No se hizo ningún problema. Y luego servir a la República. No se hizo ningún problema. Él se acomodaba a cualquier situación. ¿Entiendes? Reformista al inicio, cuando le convino separatista. Baquijano y Carrillo defendió las ideas de Tupac Amaru, abiertamente criticando a las autoridades. Proclamado defensor de los indios, fue proclamado defensor de los indios. No, todos ellos, chicos, solo querían separarse. No, perdón, ellos querían hacer reformas, nada más. De que estuvieron equivocados o no, bueno, ya vamos por 2 siglos. Han pasado 2 siglos. Ni siquiera podemos decir que se han equivocado, solo defendieron lo que consideraban correcto. Ya, ellos son los reformistas. Los separatistas proponen una total separación de España, ¿ya? Cambiar la estructura política. Tenemos a Juan Pablo Vizcardo y Guzmán, miembro de la Orden Jesuita de San Bernardo en el Cusco. Don José de la Riva Agüero, quien redactó las 28 causas y participó en la conspiración de los oratorinos, el oratorio de Negri. ¿Ya? Juan Pablo Vizcardo y Guzmán. Él era sacerdote, ¿no? Un sacerdote jesuita. Chicos, ¿qué le pasó a los jesuitas? ¿Qué les pasó a los jesuitas en el siglo XVIII? A ver, vamos a ver. ¿Quién me ayuda? Fueron expulsados. No se retiraron, los retiraron del Perú. Sus bienes fueron incautados y pasaron a depender de la Oficina de Temporalidades, quien luego, después de catalogarlos, ¿no? Numerarlos, pasó al remate, pasó a rematarlos. Juan Pablo Vizcardo y Guzmán, sacerdote jesuita, nacido en Arequipa, trabajaba en el Cusco, terminó siendo deportado, terminó siendo expulsado. Chicos, una pregunta. ¿Cuál fue la obra de este señor? A ver, jóvenes. Juan Pablo Vizcardo y Guzmán escribió un documento. A ver, lo vamos a escribir acá. ¿Cómo se llama su obra? ¿Carta a quién? A ver, ¿quién me ayuda? A los españoles,
americanos. ¿Ya? Él es autor de Carta a los Españoles Americanos, ¿sí, chicos? Autor de las Cartas a los Españoles Americanos. Ya. Ya. Muy bien. Su obra fue traducida, su obra, por Francisco de Miranda. Francisco de Miranda. Te explico qué pasó. ¿Ya? Ok, la obra de este hombre será traducida por Francisco de Miranda, ¿ya, chicos? Ya. Este último peleó por la independencia. ¿Ya? Escribió en inglés. La obra fue escrita en inglés, ya que él terminó sus días en Inglaterra. Estando en Inglaterra, se escribió este documento y se lo entregó a Rufus King, embajador de Estados Unidos, quien luego se lo entregaría a Francisco de Miranda, quien lo traduciría al español. Luego tenemos a don José de la Riva Agüero. Chicos, José de la Riva Agüero, él es famoso ¿por qué? Pregunta sencilla. ¿Cómo se llama el primer presidente del Perú? Muy bien, don José de la Riva Agüero, excelente. Él es el primer presidente del Perú. Y como todo buen presidente peruano, ¿cómo creen que terminó sus días? ¿O cómo terminó su primer mandato? Robando. Mejor, fugando. Amenazado con ir a prisión, ¿no? ¿No? Típico, ¿no? Para que vean, desde el primer día ya teníamos problemas desde el primer día. Ni siquiera habíamos votado del todo los españoles y ya estábamos metiéndonos en estos problemas. Sí. No sé, chicos, a veces yo me pregunto, ¿qué pensaría la población? ¿Qué pensaría la gente en esa época? Ni siquiera habíamos votado los españoles y ya estábamos teniendo casos de corrupción o casos de que estaban de traición o que está, ¿no? A veces pienso que esa fue una de las razones por la cual muchos peruanos optaron por pelear por el bando realista. Hay que ponernos en el lugar de la gente de esa época. Imagínate, tus líderes que planeaban la independencia están haciendo también, ni siquiera han terminado la guerra y ya están haciendo de las suyas o están acusándose entre ellos mismos de traición. ¿No? Muchos lo van a dudar y dicen, ¿saben qué? Mejor peleo por el otro bando. Por lo menos a ellos los conozco. Más vale diablo conocido que por conocer. Bueno, vamos ahora a España. Vamos ahora a España. La crisis política española. Chicos, ¿qué pasó en España? A ver, recordando, acabamos de decirlo hace 2 minutos. A ver, nadie responde. Ah, bueno, ya respondió uno. 2. Llega Napoleón, la invasión. Así es, joven. Se produce la invasión napoleónica a España. En 1808, jóvenes, ya, en 1808, todo empieza cuando Napoleón Bonaparte decretó bloqueo continental contra Inglaterra. Todo empieza con eso. Napoleón Bonaparte decreta bloqueo continental a Inglaterra. ¿Qué significa eso? A partir de ahora queda terminantemente prohibido comprarle o venderle a Inglaterra. Queda terminantemente prohibido. Ninguna nación europea podrá comprarle o venderle a los ingleses. De esa manera, Napoleón Bonaparte buscaba estrangular a los ingleses en materia económica. ¿Ya, chicos? Esto es el llamado Decreto de Berlín. Desde Berlín, Napoleón Bonaparte dio este decreto que debía ser cumplido por todos los pueblos de Europa. Bueno, el problema, chicos, es que una cosa es decirlo y otra cosa es hacerlo. Los pueblos de Europa no van a acatar. Primero Rusia,
Primero Rusia. Napoleón se enfrentó a los rusos y firmó un tratado de paz en el cual los rusos se comprometieron ¿no? a cumplirlo. Luego, Napoleón Bonaparte se vio obligado, ¿no? Ante, ya, Napoleón Bonaparte se ve la necesidad de invadir los estados pontificios, es decir, tomar Roma. Napoleón invade ¿no? invade la península itálica, toma los estados pontificios y arresta al Papa Pío VII, lo arresta. Ya había pasado con el anterior Papa, pero ahora nuevamente. Es que la Iglesia Católica no aceptaba esta irrupción ¿no? en el comercio, no lo aceptaba. Luego, Napoleón sigue, ¿no? Y se da cuenta que hay un país que tampoco está acatando el bloqueo continental, y ese es Portugal. Napoleón decide marchar sobre Portugal, pero hay un problema. Chicos, entre Portugal y Francia, ¿qué país se interpone? España. Muy bien. Entre Portugal y Francia se interpone España. Bueno, en 1808, Napoleón Bonaparte realiza una serie de acuerdos con la corona española. España se comporta en este momento como aliada de Francia, de la Francia napoleónica. Y acuerdan que los españoles permitirán el paso de un ejército francés a territorio, ¿no? Un ejército francés atravesará España en dirección a Portugal. De hecho, España le declara la guerra. De hecho, España le declara la guerra a Portugal. Y de esa manera, españoles y franceses marchan en contra de Portugal. Los portugueses se percatan que no pueden defenderse. Los portugueses no están en condiciones de defenderse. Saben que es una mala idea enfrentar a Napoleón, y peor ahora que tiene apoyo español. Juan VI, rey de Portugal, ante esta situación, decide levantar, ¿no? Agarra a toda su corte, a todos los que puede, y simplemente, chicos, se va, abandona Portugal y se va hacia Brasil, hacia su colonia. Así es. El rey, toda su familia y toda la corte deciden pasar los carnavales en Río. Migran a Brasil. Y asunto resuelto. Dejan de lado Portugal. Ya no quieren saber más. Napoleón no puede creerlo. ¿No? El rey ha abandonado, se ha ido. Es que, miren, para ser justos, los portugueses eran conscientes de que su país era pequeño. Eran conscientes de que su país era pequeño y que no tenía mucho que hacer en Europa. Pero cruzando el Atlántico tenían el Brasil, que era su gigantesca colonia. Los portugueses, la corona portuguesa venía acariciando el proyecto de trasladar toda la corte de Portugal, de Lisboa a Río de Janeiro. Ya venían acariciando ese proyecto algunas generaciones antes. Y la invasión napoleónica fue el pretexto ideal para hacer esta evacuación. La flota inglesa, que era la mayor marina del mundo, y la flota portuguesa, una flota imponente y respetable, cargaron a todos los que pudieron, ¿ya? Y se fueron. La población humilde, que eran los que se quedaron al final, la gente humilde, que es lo que se quedó, tú sabes, siempre que cuando hay que salvar y evacuar un país, se llevan a la clase alta, se llevan a las clases altas, y si pueden a la clase media, pero a las clases humildes, ¿qué hacen, chicos? ¿Se los llevan o los dejan? Los dejan, ¿no? Una pregunta, si tú hubieras sido un portugués de condición humilde y te das cuenta que el rey, la corte, toda la aristocracia y de hecho, y todos los que pudieron pagar su pasaje se acaban de ir, pregunta, ¿de verdad quieres pelear? ¿Quieres ponerte a pelear, a defender el país o ya no tiene sentido, ¿no? La población dijo, nos rendimos, no, señor, no vamos a pelear, no. El país es de usted, señor, no vamos a pelear. Viva Napoleón, se acabó el problema. Chicos, Napoleón. Pero ojo, Portugal no fue un problema.
El problema es España. En 1808, el mariscal Ney, ¿no? El mariscal Ney, cuñado de Napoleón, había recibido las órdenes de ocupar España, teniendo como marco la invasión hacia Portugal. El ejército imperial de Napoleón, el ejército del mariscal Ney eran de 100.000 hombres. Solo 18.000 hombres marcharon hacia Portugal. El resto se dispersó por España. Los soldados de Ney fueron ocupando las principales plazas fuertes. Ojo, ocuparon España de manera pacífica. Las tropas de Napoleón se dispersaron por España de forma pacífica. No hubo ninguna resistencia. Lo que era peor es que, tú te preguntas, profesor, ¿y dónde estaba el ejército español? En aras de la alianza que Napoleón había firmado con España, el ejército español había sido enviado en su totalidad a las distintas zonas de Europa a custodiar las fronteras del Imperio Napoleónico. De esa manera España estaba indefensa. Chicos, ordenar que todo el ejército abandone el país es un acto de alta traición. Y el responsable de esto había sido Manuel Godoy, ministro y favorito de Carlos IV, rey de España. El pueblo español no puede soportar esta afrenta y se amotina, iniciándose así el motín de Aranjuez. Se inicia así el motín de Aranjuez. El pueblo español se alza en armas contra el invasor francés. Así es todo el pueblo. Hijo, cuando el pueblo se manifiesta, no hay nada que hacer. Esto genera inmediatamente la abdicación de Carlos IV. Carlos IV abdica y se produce el ascenso de Fernando VII. Hasta ahí todo parecía haberse arreglado. Carlos IV y el ministro Manuel Godoy deberán abandonar España. Fernando VII es el nuevo rey. Se supone que con esto resolvemos el problema y de inmediato se supone que Fernando VII debe liderar al pueblo español para expulsar a los invasores. Pero no, no, pasa algo terrible. Así, chicos, esta es una escena, este cuadro fue pintado por Goya. Se titula Los fusilados, los fusilamientos. ¿Ya? Se observa en el cuadro a los soldados napoleónicos fusilando a la población española. Este cuadro fue pintado como te dije, por Goya. Según, ¿no? En sus memorias, Goya narra que él estuvo presente mirando desde su balcón cómo las tropas napoleónicas fusilaban. Cuando le preguntaron si es que no le molestaba el ruido, los alaridos y gritos, bueno, en sus memorias declara que él ya estaba casi sordo, así que no había muchos ruidos, él solo se limitaba a mirar y pintar, se limitaba. Hay una película de esto, se titula Goya, ¿ya? Se titula Goya, se pueden ver, les sugiero que la vean, se titula Goya, ¿ya? Bueno, no sé si estará en la web, eso sí. Yo recuerdo haberla visto en señal abierta. Es antigua, eso sí te digo. Es un poco antiguito. ¿Ya? Ante esta situación, jóvenes, Napoleón Bonaparte convoca a Carlos IV y a Fernando VII a la ciudad de Bayona. Aquí, en la ciudad de Bayona, el gran corso, o sea, Napoleón, impone su voluntad. Fernando VII debe abdicar, ¿no? Deberá abdicar y devolverle la corona a su padre, Carlos IV. Y luego, Carlos IV también deberá abdicar y devolverle su corona y entregar su corona a Napoleón, ¿no? Y luego, Napoleón, con la corona española, ¿qué hace? Bueno, Napoleón se le entrega a su hermano, José Bonaparte, el popular Pepe Botella. A ver, para que lo entiendan. Básicamente sí, Fernando VII entrega la corona a Napoleón, ¿no? Perdón, Fernando VII le devuelve la corona a su padre, Carlos IV, le entrega la corona a Napoleón y Napoleón se le da a su hermano, Fernando VII. Y asunto resuelto, al menos para Napoleón.
Chicos, este hecho es conocido como la traición de Bayona. Los jóvenes, este hecho es conocido como la traición de Bayona. Y bueno, obviamente el pueblo se sintió traicionado y ofendido. Por su parte, Napoleón Bonaparte decide nombrar un nuevo monarca para España y el elegido es José Bonaparte. Eso en contra de, ¿ya? Eso en contra de los deseos, en contra de los deseos de algunos de sus mariscales. José Bonaparte reinará de manera temporal en España. José I, el pueblo español lo recordó con el nombre de Pepe Botella, en alusión a su afición que tenía a las bebidas espirituales. José Bonaparte gobierna España bajo el amparo de la Constitución de Cádiz. ¿Ya, chicos? Bajo el amparo de la Constitución de Cádiz. Perdón, bajo el amparo de la Constitución de Bayona. Esta constitución, la constitución de Bayona, es abiertamente liberal. A ver, para que entiendas la paradoja, para que entiendas la paradoja. En España ya se venía gestando el espíritu de una rebelión en contra de la monarquía absolutista. Muchos intelectuales españoles consideraban que el gobierno absolutista era un atraso y que debía ser removido, que el absolutismo tenía que llegar a su fin y pasar a una monarquía constitucional, ¿no? Ese era el pedido de muchos. Muchos opinaban que la monarquía debe ser constitucional. El pensamiento liberal era muy fuerte. De hecho, muchos españoles admiraban la Revolución Francesa. Chicos, estos círculos liberales, cuando Napoleón Bonaparte invade España, la situación es la siguiente. Napoleón invade España, impone un nuevo rey a su hermano, José Bonaparte. Inmediatamente se dicta la Constitución de Bayona, se impone, que es altamente liberal. ¿Qué decreta la Constitución de Bayona? Abolición de la Inquisición, desaparición de los privilegios, ¿no? Igualdad social entre toda la población. O sea, todo lo que los liberales españoles estaban soñando, la Constitución de Bayona lo pone, lo declara. Todo lo que el pueblo aspiraba, la Constitución de Bayona lo lleva, lo cristaliza. Problema. Esta Constitución ha sido impuesta. A ver, señor, a ver, ahorita vamos a ver. ¿Esta Constitución ha sido de los españoles o impuesta por el invasor? A ver, señorita Indira, ¿iba a decir algo? Indira Salazar. A ver. Muy bien. Chicos, a ver, chicos, miren, quiero que entiendan esto. A ver, ustedes deseaban y querían cambios radicales, cambios, un cambio total, cambios en beneficio del pueblo. Y sucede que nuestro país ha sido invadido por una potencia extranjera y esa potencia invasora ha hecho esos cambios que tú tanto deseabas. No sé si se dan cuenta del problema, no sé, en la disyuntiva que estamos. Tú querías los cambios, pero que tu gobierno nunca los iba a hacer, ni muerto, no lo iba a hacer, así es, ni que, aunque eso dependiese de su vida, jamás lo iban a hacer. Y el enemigo ha hecho sus cambios. ¿Qué acción tomamos ante esta disyuntiva? ¿Qué hacemos? Te vas con el enemigo. Así es, muchos opinan, me voy, y en efecto, muchos se fueron con el enemigo. Este, pronto José Bonaparte tuvo apoyo de un círculo de españoles que se llamaron los afrancesados. ¿Por qué? Ellos también querían los cambios. El problema, jóvenes, es que, miren, quiero que entiendan esto, chicos. ¿Qué pesa más? ¿El nacionalismo o el amor, el nacionalismo o el nacionalismo, es decir, el amor por la patria o la ideología? ¿Qué pesa más? O sea, ¿qué es lo que tiene más peso? ¿La ideología o el amor por la patria? ¿La ideología o el amor por el país? El amor por la patria pesa más, ese es el detalle.
Eso se ha visto, ojo, que no te quepa la menor duda, incluso en las guerras mundiales las ideologías eran dejadas de lado y todos se ponían detrás de su grupo. Chicos, la mayor parte de los españoles se declaró leal a España y no aceptó la constitución de Bayona. No era porque no le gustase. Muchos opinaban, la gran mayoría opinaba que las ideas de la constitución de Bayona eran excelentes, irrebatibles. Pero, como había sido impuesta por el invasor, o sea, el enemigo, no la podíamos aceptar. Así que para resolver ese problemita, se va a hacer lo siguiente. Número 1, el pueblo español se va a enfrentar a las fuerzas de Napoleón en la llamada Guerra de la Independencia Española. Esta, jóvenes, fue una guerra de guerrillas en contra del invasor. Napoleón Bonaparte llegó a ocupar la península ibérica con más de medio millón de hombres. Perdió 100.000 hombres durante la guerra. El pueblo español no se rendía. Napoleón Bonaparte ordenó ejecuciones masivas, acabar con pueblos enteros para recuperar la obediencia, pero aún así el pueblo español seguía combatiendo. Ya. Ahora, la población española está combatiendo al invasor. En un momento determinado, para 1810, para inicios de 1810, Napoleón Bonaparte en persona había llegado a España. Llevaba a la Guardia Imperial. Personalmente, Napoleón lanzó una ofensiva que terminó ocupando todas las ciudades españolas. Todas las ciudades españolas cayeron en manos de Napoleón, todas, menos una, Cádiz. La ciudad de Cádiz se salvó porque básicamente la mayor parte de la ciudad estaba en una isla. Y con el apoyo de la flota inglesa lograron la ciudad se mantuvo en pie, evitando caer en manos de las fuerzas napoleónicas. ¿Ya? La Junta de Gobierno, que se había formado en la ciudad de Sevilla originalmente, se traslada a la ciudad de Cádiz. Ahora, ¿qué es una Junta de Gobierno? Una antigua ley, una ley muy antigua, jóvenes, dice lo siguiente. Si en algún momento el mando, es decir, el rey o el presidente, el Consejo de Ministros, el poder, el Congreso o el Senado, Parlamento, como quieras llamarlo, los mandos militares, los principales mandos militares, ¿no? O la mayor parte de los mandos militares, llámese, quiere decir el ejército, todo eso desapareciese, ¿no? E incluso hayamos perdido principales autoridades de alcaldía en ciudades, han desaparecido. El poder inmediatamente recae en el pueblo. Es una ley muy antigua. A ver, no sé si lo han entendido. Si alguna vez el mando presidencial o monárquico, dependiendo del país que estés, o sea, el rey o el presidente, el Consejo de Ministros o la Cámara, ¿no?, del Rey, el Senado, Congreso, Parlamento, como quieras, y todos los mandos militares han desaparecido, el poder recae nuevamente en el pueblo. Una pregunta, chicos, ¿no te parece algo exagerado todo eso? ¿Puede darse ese caso que todo desaparezca? A ver, ¿qué opinas? ¿Puede darse ese caso que todo esto desaparezca? Así es, joven, así es, Torres. Difícil, pero no imposible. Ha pasado. Por increíble que parezca, eso ya pasó. Y no es nada agradable. La anarquía es un problema. Esta antigua ley declara que ante esta situación, el pueblo debe organizarse inmediatamente, formar juntas para evitar la anarquía. ¿Qué quiere decir eso? Imaginemos que todos estamos acá en el Agustino, ¿ya? Y un día despertamos y nos damos cuenta que no hay presidente, no hay congreso, no hay ministros, los mandos militares han desaparecido. Calma, calma, que no cunde el pánico. Inmediatamente, los primeros que se den cuenta tienen que convocar al cabildo. En la sede de la municipalidad se tienen que reunir los vecinos.
Primer punto de agenda. ¿Qué vamos a hacer ahora? Establecer la junta, un gobierno local que gobierne ese sector. Una vez establecido, inmediatamente mandar un representante al siguiente distrito o pueblo cercano para ver si se forma otra junta ahí o ayudarlos a que se instale una nueva junta. Y así poco a poco instalar varias juntas. De esa manera todas las juntas comienzan a coordinar entre sí y forman una junta central, restableciéndose el gobierno. Hay que evitar a cualquier precio la anarquía. Estas situaciones pasan solo en casos, ha pasado en casos de guerra. ¿Ya, chicos? Ha pasado en casos de guerra. La junta se inició en Sevilla, pero luego se trasladó a la ciudad de Cádiz. Se estableció la regencia, con poderes, es decir, el poder ejecutivo. Ahora sería una junta de regencia. ¿Por qué regencia? Porque Fernando VII estaba preso en Francia. ¿Ya, chicos? Fernando VII estaba preso en Francia. La Junta convoca a la Corte, se convoca a la Corte de Cádiz. En este caso, se pide que los representantes, no solo de las ciudades españolas, sino también de las colonias, se manifiesten. El virreinato peruano, por ejemplo, envió representantes a la Junta. Envió a Vicente Morales Duárez, a Dionisio Inca Yupanqui, a Ramón Olaguera y a José Quijano y Carrillo. ¿Ya, chicos? Ahora, todos los integrantes se reunieron en la ciudad de Cádiz. La Corte de Cádiz inició sesión. Era claro que esta junta era totalmente liberal. Así es. ¿No? Los participantes, la gran mayoría de los participantes de la junta eran abiertamente liberales. ¿Ya? Ahora bien, ¿había gente absolutista en la junta de gobierno que quería el absolutismo? Claro que sí, lo habían. Eran los ultramontanos, absolutistas más férreos, pero estos señores, los ultramontanos, eran conscientes de que dado que Fernando VII está preso, dado que España está ocupada por Francia, no era momento de hacer divisionismo, era momento de hacer una causa común en contra del invasor francés, es decir, en contra de Napoleón. Por esto todos se aprestaron a participar en la Junta. Dado que la Junta era liberal, jóvenes, chicos, dado que la Junta era liberal, se va a decidir lo siguiente. Se decidió crear su propia Junta, su propia constitución. Una constitución que sea contraria a la constitución liberal de Bayona, que fue impuesta por Napoleón. Así, Vicente Morales Duárez, en un determinado momento llegó a ser presidente de la Junta de Cádiz. Ya, chicos, en un determinado momento fue el presidente de la Junta de Gobierno de Cádiz, presidente de la Corte de Cádiz, perdón. Según muchos, ahora, recuerda, aquel que presida la Corte de Cádiz es el regente, ¿entiendes? Es el regente, es decir, el que gobierna en ausencia del rey. Por ende, se le debe dar el mismo trato que se le daría a un rey. Vicente Morales Duárez, según muchos historiadores, fue regente del Imperio Español durante el periodo de la Corte de Cádiz, al menos por un tiempo, y fue el único peruano hasta el día de hoy a quien se le llamó su majestad. El único. Bueno, fue regente de Fernando VII, ¿no? Bueno, sigamos. La Constitución de Cádiz se firmó, ya chicos, se suscribió y se firma. Se firma, jóvenes, la Constitución de Cádiz. Te cuento, la Constitución de Cádiz en la práctica simplemente repetía todo lo que decía la Constitución de Bayona. Como te dije, todos estaban de acuerdo con lo que decía la Constitución de Bayona, todos estaban de acuerdo, pero que Napoleón lo haya impuesto, que nuestro enemigo lo haya impuesto, eso no era agradable. ¿Qué hacemos? Fácil, creamos una nueva constitución, donde todos los puntos que se decían en la Constitución de Bayona la trasladamos a nuestra Constitución. ¿Ya? Así de simple. Y ahora sí, tenemos nuestra propia Constitución.
Se declara la igualdad de derechos entre americanos y peninsulares. ¿Ya, jóvenes? Se declara la igualdad de derechos entre peninsulares y americanos. Asimismo, se declara amnistía general a todos los que habían participado en algún alzamiento o insurrección. Se declara la igualdad entre los representantes de las cortes americanos y peninsulares. O sea, la amnistía es igualdad total. Todos somos iguales. Se decreta libertad de culto. O sea, adiós Inquisición. Ya no molestará más la Inquisición. Igualdad de derechos para ocupar todos los cargos, sin distinción de clase, categoría o casta. Traducido, profesor, no entiendo. ¿Qué significa eso? Bueno, significa que aquí en el Perú, los indios, mestizos, negros, libertos, y, ¿no? Negros libertos y pueblo en general, o sea, todos, pueden llegar a ocupar cualquier cargo o representación. No hay límite alguno. A partir de ahora todos son iguales. Obviamente se prohíbe de manera directa que la vejación a los indios. O sea, ya no se le va a cobrar impuestos, ni mandar a la mitad, ni nada que se le parezca. Y decretamos la libertad de imprenta, es decir, libertad de prensa. Estos son todo lo que se plantea en la Constitución de Cádiz. Lo más importante, chicos, es la igualdad que se decretó tanto para peninsulares y americanos. Eso es lo más importante. De esta forma, el 12 de marzo de 1812 se promulga la Constitución de Cádiz. Es llamada la Constitución Liberal o doceañista. Para ser justos, chicos, hoy en día la Constitución de Cádiz sería una constitución conservadora, hoy en día. Pero en su época era muy liberal, en su época, tan liberal que provocó un escándalo, ya que aquí en el Perú el virrey Fernando Abascal puso el grito al cielo cuando se enteró de esta constitución. Así es, chicos, sí pasa. Vamos, sigamos. A ver, vamos a ver. Se decreta la igualdad de derechos entre españoles y americanos. Queda abolido el tributo indígena, la mita. Se decreta libertad de prensa y cultivos. Abolió el Tribunal de la Santa Inquisición. Facultó a Inglaterra a comerciar con sus colonias y también se permitió la reaparición de los cabildos abiertos. A ver, te explico cada punto. Número 1, libertad entre españoles y americanos. ¿Ya, chicos? Número 1, libertad entre españoles y americanos. Es decir, a partir de ahora no va a haber diferencia entre si naciste en España o en las colonias, eso es irrelevante, somos iguales. Los indios ya no van a pagar tributo. Así es. Lo que se había hecho en las reformas borbónicas se anula. Ya los indios no van a pagar tributo. Mucho menos lo vamos a mandar a la mina, mucho menos van a ir a la mina, mucho menos. Se decreta la libertad de prensa. Hasta ese momento se venía aplicando una seria la censura. Siempre se paraba censurando cualquier documento, cualquier escrito. ¿De chicos? Se venía censurando. La libertad de cultivos. Jóvenes, como tú recordarás, la corona española practicaba el monopolio comercial sobre las colonias. Y esto estaba relacionado también con el rubro agricultura. Por ejemplo, por decreto de la corona española, no se podía cultivar vid en las colonias. No se podía cultivar vid. Chicos, ¿qué producto se elabora con la vid? A ver. Vino, muy bien. Vino, pisco, con eso se elabora. No se podía elaborar. Claro que lo hacíamos, pero no de manera legal, era ilegal. Lo hacíamos, eso nunca, en realidad ese decreto nunca acatamos ese decreto. Sí, lo hacíamos, pero de manera soterrada. ¿Ya? Así que jóvenes, ese decreto que era absurdo fue abolido. Libertad de cultivo. Cada quien podía cultivar. La abolición del Tribunal de la Santa Inquisición o del Santo Oficio queda abolido. Una pregunta, chicos. Sinceramente, ¿el Tribunal de la Inquisición perseguía más cuestiones religiosas o políticas? Sinceramente, ¿era un órgano de represión más político o más religioso? Sinceramente.
¿Qué reprimía más? El político. Ese es el detalle. Chicos, más les preocupaba las cuestiones políticas. Era la manera más rápida de deshacerse de alguien que estuviera fastidiando demasiado. ¿Ya? Por esa razón, chicos, no tenía sentido. No tenía sentido el Tribunal de Inquisición. Ya no había. La cuestión de religiosa es un poco que no interesaba mucho. Más era la cuestión política. Más ahí era el problema. Y eso tú te das cuenta, porque las persecuciones casi siempre eran alguien que hablaba en contra del rey, ¿no? De ahí jóvenes que sean muy pocos los arrestados, o no, perdón, muy pocos desde los condenados, muy pocos, dado que no era su área, pero trabajaba en esa zona. Inglaterra, chicos, faltaba más. Chicos, en la corte de Cádiz, la ciudad de Cádiz es una isla, mientras que las fuerzas napoleónicas están en la orilla continental, la isla se ha salvado. Adivina, ¿qué país, qué marina, la marina de qué país protegía la ciudad de Cádiz de cualquier intento de asalto de Napoleón? ¿Qué país con su marina, con su flota, protegía la isla? ¿No? Inglaterra, ¿no? Inglaterra protegía la isla de Cádiz, lo protegía. La flota inglesa estaba que protegía el lugar. ¿No, chicos? La flota inglesa protegía. Así que, chicos, esa protección no es gratuita, esa protección tiene precio. Inglaterra tiene permiso para comercializar con todas las colonias. Así es. No va a haber restricción alguna. Inglaterra tiene libre acceso a las colonias. Chicos, no era, aunque para ser justos, no era necesario, porque los ingleses ya habían empezado a comercializar, nunca necesitaron ese permiso. Pero bueno, también se permitió la reaparición del cabildo abierto, es decir, las reuniones de vecinos notables, de manera abierta. Aquí en las colonias, mientras tanto, ¿qué pasaba? Mientras tanto, en las colonias se formaban las llamadas juntas de gobierno. Chicos, en las colonias se van a formar las juntas de gobierno. Vamos a ver cuáles son esas juntas. A ver. Primero tenemos las juntas de 1809. La Junta de La Paz, la Junta de Quito y la Junta de Chuquisaca. Estas tres son las primeras juntas de gobierno que se formaron. ¿Ya? La Paz, Quito y Chuquisaca. Las primeras juntas. ¿Ya? Estas eran las primeras juntas que se van. La Junta de Gobierno no es que rompa abiertamente con la corona española, no rompía abiertamente. Juraban lealtad a Fernando VII, el rey que estaba preso, pero se gobernarían por sí mismas. ¿Ya, chicos? Se gobernarían por sí mismas. ¿Ya? Ahora, ¿qué otras juntas se formaron? Al año siguiente se formaron más juntas. La Junta de Bogotá, de Santa Fe de Bogotá, la Junta de Caracas, la Junta de Buenos Aires, la Junta de Santiago de Chile. Se van a formar las demás juntas de gobierno. ¿Ya, chicos? ¿Qué pasaría con los virreyes? Bueno, como te dije, la antigua regla mandaba a que el poder regresaba a manos del pueblo. En Nueva Granada no hubo problema. El virrey renunció. Dijo, ¿saben qué, chicos? Tiene razón. Miró, es legal, renuncio. En Buenos Aires sí hubo un intento de resistencia, pero rápidamente fue reprimido. El virrey tuvo que renunciar e irse. ¿Ya? En Chile, el comandante general, simplemente el mismo comandante general de Chile convocó a todos y hablaron, discutieron y al final aceptaron la independencia. Cuando se estaba juramentando, cuando aceptaron la independencia y al día siguiente se iba a juramentar,
El comandante general de la Capitanía de Chile simplemente se cuenta que levantó su bastón y dijo, bueno, señores, ya está creada la junta, aquí está mi bastón de mando. ¿Quién lo va a tomar? Y dio un paso al costado, entre los aplausos y vitores de todo de la población. Lo mismo pasa en Caracas. O sea, las juntas se forman y todas estas juntas van por la independencia, quieren la independencia, pero de momento van a jurar lealtad a Fernando VII. De momento son leales al rey, de momento. Es una lealtad aparente. Con el tiempo aspiran a separarse de España de manera pacífica. Ya. En el Perú no se forma la junta de gobierno. Chicos, no hay junta de gobierno en el Perú. ¿Qué te parece? ¿Por qué razón no se formó la junta de gobierno en el Perú? Es una buena pregunta. Primero, aquí en el Perú tenemos nada menos que al virrey, ¿no? Fernando de Abascal y de Sousa, 38º virrey del Perú. Así es. Acá en el Perú gobernaba este hombre. Así es. Este hombre era un reaccionario. Era todo un reaccionario. Eh, Mostró una actitud despótica y no fue un férreo defensor del absolutismo, de los intereses del absolutismo. Solo imagínate la cara que puso cuando llegó la Constitución de Cádiz al Perú. Se enfureció, se negó a aplicarla. Y eso que era una orden directa de los regentes. Era una orden directa del regente, y el regente es como si fuera el rey. Pero Fernando VII era leal Fernando de Abascal era leal al rey, leal a la Casa Borbón y sobre todo leal a sus ideas hacia el absolutismo. Chicos? Muy bien. Ahora, la labor de Abascal en el Perú, jóvenes, la labor de Abascal en el Perú fue la de reprimir, ¿ya? Fue la de reprimir las conspiraciones de los carolinos y de los fernandinos, ¿ya? También las conspiraciones de los oratorinos. Ahora, profesor, ¿qué es carolinos, fernandinos, oratorinos? Bueno, fácil. Carolinos, el convictorio de San Carlos, ¿ya, jóvenes? No estaba Baquillo de Carrillo. Fernandino, de la Escuela de Medicina San Fernando, que fuese fundado por Hipólito Unanue. ¿Ya? Oratorinos, ¿no? El oratorio de Negri, donde estaba Ribagüero, por ejemplo. En esos lugares se comenzaron a dar reuniones, se formaron reuniones, y estas reuniones eran de conspiradores. Las conspiraciones estaban ahí, planeando en cualquier momento, planeando en qué momento hacer la revuelta, la revolución. Muy bien. Todos discutían. Lo único es que Fernando Abascal sabía de esas, sabía, ¿de chicos? Sabía de esos. Ok, ok. A ver, chicos. A ver, ¿alguien que desea opinar? He visto que algunos jóvenes levantaron la mano. Bueno. Ahora, Fernando Abascal, como te dije, leal a Fernando VII, rápidamente, ante esta situación, organizó al ejército. Quiero que entiendas, chicos. A ver, vamos a ver. ¿Cómo es que se produce la insurrección en América? Chicos, una pregunta. Las guerras de la independencia, a ver, y acá sí me gustaría que participen todos, si es posible, ya sea por el chat o de manera verbal. Jóvenes, la guerra de la independencia es una guerra entre, alternativa A, el ejército español contra los ejércitos de Perú, Colombia, Chile, Argentina, Venezuela. Ya, o entre un ejército, o es una guerra civil.
las guerras de la independencia, es una guerra civil o es una guerra entre el ejército de España en contra de los ejércitos de Perú, Chile, Colombia, Argentina, Venezuela? Muy bien, su compañera dice sí. A ver, chicos, quiero que entiendan algo. 1808, Napoleón Bonaparte invade España. 1808, Napoleón Bonaparte invade España. Es, ya, ahora, a ver, ya de chicos, invade España. ¿Qué ha pasado? Una pregunta, chicos. España es un imperio, ¿estamos de acuerdo? España en ese momento es un imperio. Y como todo imperio, jóvenes, su ejército, sus soldados, ¿de dónde son reclutados? ¿Solo de España o de todas las, o también de las colonias? ¿De dónde reclutan al ejército? ¿Solo de España o también reclutan soldados de las colonias? También de las colonias. Así es, como todo imperio que se respete, recluta soldados en todas partes. A ver, cuando tú pasabas lista a un batallón, te percatabas de que, un ejemplo, pasabas lista, solo del 5 al 15% eran soldados de España, era gente de la península ibérica, solo entre el 5 al 10%. El resto, la gran mayoría, México, Centroamérica, Perú, Chile, ¿no? El Alto Perú, Quito, el Virreinato, ¿no? De distintos lugares. ¿Te das cuenta? El ejército imperial estaba formado por gente. Por ejemplo, pasabas lista y ahí estaba San Martín, oficial del ejército, ahí estaba Ribagüero, Lamar, Gamarra, pero eran parte del ejército español. Todos eran parte del ejército español. En eso, chicos, Napoleón acaba de invadir España. Chicos, imagínense todos ustedes. Ustedes son integrantes del ejército imperial español. Y de pronto Napoleón acaba de invadir España, la metrópoli ha sido invadida por Napoleón. ¿Quiénes van a sentir más deseos de regresar inmediatamente a España a defender el territorio, la metrópoli? ¿Los soldados que nacieron en la península ibérica o los soldados que nacieron en América? ¿Quiénes van a desear así con ansias regresar rápidamente a la metrópoli? A ver. Obviamente los que nacieron en la península ibérica van a querer regresar. Es su casa, ¿cierto? Es su hogar. No los podemos culpar. Si tú estuvieras en un ejército así, multinacional, y te enteras que el Perú está siendo atacado, obviamente tú vas a querer abandonar ese ejército y regresar inmediatamente al país a defenderlo. De inmediato vas a querer regresar. No, no te va a importar que te llame la atención, no te va a importar nada. Al final es tu casa. Y eso es natural. Sucede, jóvenes, sucede que... Así es. Sucede, jóvenes, de que eso pasó. Napoleón había invadido España. Era natural que los soldados nacidos en España, los oficiales nacidos en España, quisieran regresar a defender su tierra. Eso era natural, entendible. Hubiera sido raro que no lo hicieran, y lo hicieron. Y regresaron. Eso me lleva a una pregunta. ¿Quiénes son los soldados que se quedaron a defender la colonia entonces? Chicos, ¿y los soldados que se quedaron a defender la colonia entonces, de dónde eran? ¿De España o de América? Exacto. Todos eran de América. Pregunta, entonces, la guerra de la independencia, ¿tú crees que fue una guerra contra España? Sinceramente, ¿o fue una guerra civil? Nos estamos acercando a algo incómodo. Es una guerra, prácticamente estábamos entonces en una guerra civil y eso es incómodo, chicos, y eso va a ser muy incómodo. ¿Por qué? Cuando tú le preguntas a los españoles sobre la independencia aquí, ellos te van a decir algo muy curioso. Chicos, ustedes no pelearon contra nosotros. Está bien, habían oficiales españoles ahí, habían veteranos, pero el 90%, más del 90% de la tropa, más del 90, 95, y en algunos casos el 100% de la tropa realista que peleó por las banderas realistas, eran gente local, gente de la zona.
Y lo más paradójico, muchos de los soldados que pelearon por el bando realista eran principalmente indígenas, mayoritariamente indígenas, indios. Y eso va a ser otro, y ese es otro problema. Mira, estamos a puerta de celebrar el bicentenario y la mayor parte de los soldados que pelearon a favor del ejército realista eran indios, o sea, nacidos aquí en el Perú. Ese es otro problema, y ese fue otro problema. A ver, fieles a España, yo no dije en ningún momento España. Realista, ¿leales a quién? Lealtad hacia el rey. Ese es el detalle. Lealtad hacia el rey de España. ¿Quién era el rey? Fernando VII. Jóvenes, es que para que entiendan, no nacimos como un solo ente. ¿Te acuerdas que yo te dije al comienzo que habían opiniones separadas? Estábamos muy separados, muy divididos con nuestras opiniones. Algunos que sí querían la independencia, pero querían la independencia bajo sus propios criterios, ¿ya? Hasta ese momento, ¿cuál era la ciudad más poderosa de América? Hasta ese momento de la América hispana. La ciudad más poderosa en América del Sur. ¿Cuál era? Lima. Les hago una pregunta. Si ustedes fueran miembros de la aristocracia limeña, miembros de la aristocracia criolla aquí en Lima, ahora que va a haber independencia y que por lo visto es inevitable, ya que España está con problemas con Napoleón, ¿no les agradaría, ya que vamos a ser libres, conservar ese poder? Sí, obvio que no va con... Pregunta, si tú eres de Chile, de Quito, de Bogotá, Caracas, Buenos Aires, ¿te agrada la idea que el poder se siga manteniendo en Lima? No. No, pues si Bien, fuera chileno, no, profe. bien. Ya entendieron ahora por qué se produce toda esta guerra, ¿no? Ya más o menos vamos entendiendo por qué se da toda esta guerra. España no estaba en condiciones de intervenir directamente. ¿Ya? Habían razones. El virreinato era el más poderoso. A ver, chicos, a ver, Fernando de Abascal, la idea era garantizar asegurar la independencia. Con el apoyo del Tribunal del Consulado, o sea, los comerciantes en el Callao, el virrey Abascal va a financiar las campañas militares en contra de las juntas de gobierno y va a contener las expediciones argentinas de Castelli en 1811, Belgrano en 1813 y Rodó en 1815. ¿Ya? A ver, chicos, en la guerra de independencia se va a enfrentar, y eso lo vamos a ver en la próxima clase, el ejército realista contra el ejército patriota. El ejército realista es leal al rey de España y el ejército patriota es el que plantea la independencia. El problema es que la mayor parte del ejército realista fue reclutado en el Perú por Abascal. Y Abascal logró el apoyo del Tribunal del Consulado, quien le va a financiar. ¿Por qué el Tribunal del Consulado financia? No quieren perder sus privilegios comerciales, quieren mantenerlos nuevamente. Y aquí en el mapa tenemos la contraofensiva de Abascal. ¿Ya, chicos? La contraofensiva de Abascal. ¿Ya? Esto, jóvenes, es la contraofensiva de Abascal. Desde Lima van a salir los ejércitos que van a marchar a Quito y hacia Nueva Granada para reprimir a las juntas de gobierno. Acá tenemos los ejércitos liderados para reprimir la Junta de Chile. Las fuerzas de Abascal ocuparon el Alto Perú y lograron contener todo avance o todo intento de la Junta de Buenos Aires de invadir. ¿Ya, chicos? Estos jóvenes que ves aquí es la campaña de la Junta de Buenos Aires, tratando de marchar hacia el territorio virreinato del Perú. Pero estos fueron derrotados, van a ser derrotados. Entre 1806 y 1816, Abascal develará una serie de conspiraciones por parte de los criollos. ¿Ya, chicos? Ahora, estamos en el año de 1815. Para 1815, la única junta que ha sobrevivido es la Junta de Buenos Aires. ¿Ya? La única junta de gobierno que sobrevive es la Junta de Buenos Aires.
Ah, sí, para responder a Torres Zárate, chicos, una pregunta de admisión es, ¿en el gobierno de Lamar se produjo la rebelión del presidente Lamar, la rebelión de, y la respuesta era de los indios iquichanos en Ayacucho? Esta rebelión fue liderada por el caudillo indígena Antonio de Navala, quien durante la Guerra de la Independencia fue general del ejército realista. Fue general del ejército realista. ¿Qué hizo en la rebelión de los iquichanos? Simple, los indios iquichanos tomaron Guanta arriaron la bandera peruana e izaron la bandera de España. Juraron ahí mismo lealtad a Fernando VII. Y era el año de 1828. O 1827, 1828. O sea, habían pasado 2 o 3 años de la batalla de Ayacucho, ¿no? ¿Qué motivó a que los indios hicieran eso? Chicos, sucede que los criollos eran más abusivos que las autoridades españolas. Por eso no es, chicos, no es gracioso, lo que pasó no es gracioso, es un poquito molesto, incómodo a veces. A ver, obviamente se ha optado por, la historiografía oficial ha optado por omitir ese detalle. Se omite, aunque solito puedes atar cabos, solamente estudiando el gobierno de Lamar, te das cuenta de lo que ha pasado. ¿Ya? ¿Ya? Oficialmente se evita mencionar esto, pero si estudias el gobierno de Lamar y la reacción en el Alto Perú, ahí te das cuenta de lo que está pasando. Ya. Año 1815, Buenos Aires, la única junta de gobierno que ha sobrevivido a la represión de Abascal, la única. ¿Ya? Pero ojo, no todo es tranquilidad, muchachos, no todo es tranquilidad en la colonia. Así, así como hubo rebelión, así como hubo juntas de gobierno, también hubo intentos de formar una junta de gobierno acá. O sea, no es la lealtad total, hubo intentos de crear su propia junta de gobierno, o por lo menos rebelarse. En 1805, antes de ¿no? Se dio una rebelión en el Cusco. Aguilar y Ubalde se alzó en armas, la conspiración. Entre 1810 y 1815 se produce la conspiración de los carolinos en el Real Convictorio de San Carlos, quien era dirigido por Toribio Rodríguez de Mendoza. Hipólito Unanue, por su parte, dirigió la conspiración de los fernandinos. Chicos, Hipólito Unanue era un reformista, pero ahora está apostando por las banderas separatistas. Igual, Toribio Rodríguez de Mendoza era reformista, pero ahora también está apostando por el separatismo. ¿Por qué? Acaban de formarse juntas de gobierno, ¿me entiendes? Se están formando juntas de gobierno y ellos ven aquí la oportunidad. Si todos están formando juntas de gobierno, entonces aquí no hay que perder el tiempo, hay que lograr una. Recuerda, la idea de la junta de gobierno es que la independencia se va a hacer, pero bajo nuestros términos, no bajo los términos de Bolívar o de San Martín, o peor aún de Bolívar, no, será bajo nuestros términos y condiciones. Chicos, para que lo entiendan, los criollos, para que entiendan cómo es la situación, los criollos veían a Bolívar como su amigo o su enemigo. ¿Cómo veían los criollos a Simón Bolívar? Como un enemigo. Como un enemigo, eso ya lo sabemos, eso nos han informado siempre, ¿no? Bolívar fue nuestro enemigo, ese fue lo que se nos informó y en efecto, ¿y Bolívar nos tenía aprecio o odio? Chicos, Bolívar nos tenía odio, nos odiaba. En más de una ocasión le arruinamos sus planes. Es que jóvenes, entiendan, era un choque de poder. La aristocracia de aquí jamás iba a aceptar un mando que no sea desde Lima. La aristocracia de aquí. Creo que también se sobreentiende que la misma población jamás lo iba a aceptar, ¿cierto? La misma población tampoco lo aceptaría. Bolívar tampoco quería, tampoco póngase en el lugar de Bolívar.
¿Tú crees que a Bolívar le iba a hacer gracia haber hecho la guerra de independencia solo para caer solamente para que Lima vuelva a tener el poder total? No. Tampoco le iba a hacer gracia. ¿Ya? Tampoco le iba a hacer gracia. Entonces, comprende, chicos, recuerda, los que asisten al Convictorio de San Carlos, los que asisten a San Fernando, son gente de la élite, y ellos son los que están haciendo los planes de la independencia. Pero recuerda, bajo sus condiciones. Francisco de Sela dio el primer grito de libertad. Eso fue en 1811, ¿ya? En 1811 Francisco de Sela se levanta. ¿Ya? Acá tenemos el personaje. Francisco de Sela se alza en armas en la ciudad de Tacna. Es el primer grito de la libertad. Aquí ya abiertamente piden la independencia, abiertamente. ¿Pero por qué 1811? Es que en ese momento, jóvenes, un ejército patriota proveniente de Argentina marcha hacia el Alto Perú, hoy en día Bolivia. Pero el general español José Goyeneche, en realidad era arequipeño, pero bueno, español porque al final se mudó, se fue a vivir a España al final. Goyeneche simplemente al mando del ejército realista vence al ejército patriota. Goyeneche acaba y los derrota en la batalla de Huaqui. Con eso pone punto final a esta primera amenaza. Muy bien, el ejército patriota ha sido vencido. La rebelión de Francisco de Sela acá ha terminado, ¿no? Los líderes son ejecutados y listo. Al año siguiente se produce una nueva insurrección. Juan Crespo y Castillo, con apoyo de los indios de Panataguas y Umamalís, bueno, como se pronuncie, en 1812 se alzan en armas en Huánuco. El ejército realista tiene que hacer una serie de movimientos para reprimir esta insurrección. Un detalle, chicos, para que veas. Y el ejército realista peleaba también. Los integrantes del ejército realista peleaban por convicción, amor a la camiseta, es decir, lealtad al rey, o peleaban también por sus sueldos o por sus salarios. Chicos, salario. Ejemplo, cuando San Martín llegó al Perú, cuando San Martín cuando San Martín llega a Guaura, el batallón Numancia, que era el batallón la mejor unidad del ejército realista, la unidad más capacitada, más experimentada del ejército realista, tenía un problema. Hacían meses que no les pagaban. ¿Qué creen que hicieron los soldados del batallón Numancia? ¿Se mantuvieron leales al bando realista o se pasaron al bando patriota? Hijo, recuerda, no te pagan, van como 5 o 6 meses que no te pagan. Se cambiaron de camiseta, así nomás, pues. Lo mismo pasó cuando varios batallones patriotas, al no recibir sus respectivos pagos, se pasaron al bando realista. Imagina esta guerra, chicos. Tanto los batallones están que cambian así de bando simplemente por la falta de ¿qué? De dinero. Y son jóvenes. Eso te percatas entonces lo que se está dando aquí, ¿no? La independencia es un proyecto, chicos, eso significa que la independencia era un proyecto que participaban todos o era un proyecto solo de la aristocracia o solo de la élite criolla. Recuerda que los soldados son siempre de extracción popular. Los que pelean las guerras son soldados de origen popular, gente de pueblo. En cambio, los que dirigen son los miembros de la élite. Así que, muchachos, la guerra se va a librar de esa manera, ¿ya? La élite. No era nada raro en realidad. Era algo que se veía, era previsible. Un dato curioso. En la batalla de Ayacucho, Ramón Castilla estaba peleando en el bando patriota. Pero antes de empezar la batalla, se autorizó de que, ¿no?
que se pudiesen entrevistar los familiares o amigos. Ramón Castilla caminó hacia el bando realista y ahí estaba su hermano. Ahí se abrazaron, conversaron, ¿no? Hermano, ¿cómo está? ¿Cómo está la familia? Bien, ¿no? Hablaban ahí. Oye, recuerda que la próxima semana hay boda, ¿no? Ya después de la batalla hablamos. Chicos, habían amigos, familiares peleando cada uno en distintos bandos. Jóvenes, ahora, como te dije al comienzo, en realidad esto más es una guerra civil. Y peor, ya, hasta ahí muchos dicen que es una guerra civil, otros dicen que es peor. Otros autores declaran, no, peor. Los realistas son en su mayoría peruanos, más bien es una guerra que estamos perdiendo. Pero bueno, eso ya son opiniones, las opiniones ya se ponen acá muy divididas. Así es, así es muchachos, similar a la guerra civil. Es que jóvenes entiendan, quiero que entiendan, siempre se va a dar estas cosas, los bandos siempre se dan, que siempre hay este tipo de divisiones, y más en una guerra independentista. Al año siguiente se produce, 1813, la rebelión de Enrique Payardelli en Tacna. ¿Ya? Bueno, el ejército patriota liderado por Manuel Belgrano, el argentino, marcha hacia el Alto Perú con la idea de unirse a Payardele. Pero Payardele es derrotado por el general español Pezuela, quien sería después el virrey Pezuela, en la batalla de Vilcapuquio y Ayohuma. Y finalmente, chicos, para terminar las diapositivas, en el Cusco se produce la rebelión de Mateo Pumacagua y los hermanos Angulo. José, Vicente y Mariano. Los tienen en pantalla los tres hermanos Angulo. Ellos se alzan en armas en contra del poder colonial. Esta rebelión fue la que más sorprendió a Abascal. Abascal no se esperó nunca esta insurrección. ¿Por qué? Pumacagua era el brigadier general. Chicos, ¿te acuerdas de Mateo Pumacagua? ¿Te acuerdas de él? ¿Qué fue lo que hizo Pumacagua? ¿Qué fue lo que hizo Pumacagua? A ver, te recuerdo. Mateo Pumacagua era un cacique y durante la rebelión de Tupac Amaru, Pumacagua fue el más leal hacia la corona española. Tal fue la lealtad de Pumacagua que cuando el visitador José Antonio de Areche se retira, asciende a Pumacagua y le da altos rangos, al punto que Mateo Pumacagua es en la práctica el segundo, en la práctica es el segundo al mando después del virrey. Detrás del virrey está Pumacagua, es el segundo al mando. Y Pumacagua estaba en el Cusco. Y es Mateo Pumacagua quien alza el estandarte de la rebelión. Una de las razones por la cual se recuerda a Pumacagua como héroe y no como traidor, ya que él fue el que traicionó a los indígenas y se puso al bando español durante la rebelión de Tupac Amaru, es que Mateo Pumacagua lidera la mayor rebelión que se da en el siglo XIX. Es una rebelión que agrupa indígenas, mestizos y criollos en contra del poder colonial de Abascal. Esta fue la rebelión más grave. Sí. De esta rebelión se recuerda a Mariano Melgar. Chicos, ¿quién me puede decir quién es Mariano Melgar, por favor? Vamos, chicos, sé que ustedes conocen a Mariano Melgar. En literatura les han enseñado a él. Chicos, a ver. Mariano Melgar, joven poeta, arequipeño, quien fuese fusilado, ¿no? Quien fuese fusilado. Estaba enamorado de una muchacha, Silvia. Estaba enamorado de una muchacha, Silvia. Él le pidió a Silvia que lo espere mientras que él hacía sus estudios para regresar y casarse con ella. Cuando regresó, Silvia, ¿qué hizo? ¿Lo esperó? Se fue con otro. Sí, se fue con otro, se casó con un español, ¿no? Así son. Pero bueno, Mariano Melgar se unió a las filas de, ¿no? Algunos opinan, bueno, esto ya chicos ya es opinión sesgada de muchos, aquí sí muchos han opinado. Muchos opinan que Melgar estaba tan dolido que, pese a que él era un miembro de la aristocracia, sí, así es, pese a que él era un miembro de la aristocracia, de la élite, se unió al ejército, ¿no? Se unió a los rebeldes de Pumacagua. Mariano Melgar escribe los yarabíes, ¿no? Sus yarabíes, sus poemas, ¿no? Sus poemas. Lo consideran como un caso curioso, un adelanto al romanticismo, un caso curioso,
Así es, poeta, revolucionario, ¿no? En pleno literario, ¿no? Ah, caramba, muy bien, chicos. Existía una estructura poética en Arequipa. Terminó sus días ante el pelotón de fusilamiento. Cuentan las malas lenguas que el que dirigía el pelotón de fusilamiento era el esposo de Silvia, dicen. Pero bueno, eso ya es exagerado. No, eso sí no me la creo, pero bueno, eso es lo que se suele contar la tradición. Razones habrán tenido. Bien, chicos, dejamos de compartir aquí. Dejamos de compartir. Y vamos a la parte que más vamos a la parte que más me agrada del curso, las preguntas. A ver, tú mismo eres. Un ratito, no lo había abierto, no había abierto las preguntas. Está demorando más de la cuenta abrir esto. Ya se viró. Chicos, una pregunta. ¿Pueden ver ¿Están viendo la diapositiva o no? No. Ok. Error mío, chicos. Disculpen. Ya está. Listo, jóvenes. Ahora sí. Por favor, jóvenes, tú mismo. Por favor, ayúdame. Tú mismo eres. A ver, te pido tu ayuda. Pregunta 1. A ver, ¿qué dicen todos? Pregunta 1. Dice. La B. Bueno, ya está bien. Ustedes ganan. La B. Verdad, aquí sí tengo un pequeño detalle. A ver, un ratito. Quiero ver si este es uno. Han cambiado el formato. No sé si se percatan, pero se ha cambiado el formato de la computadora que tenía la de antes. Ya, sí, está bien. Ok, Sociedad de Amantes del País. Chicos, bien. Estaba dudando, está bien que Ahora, la número 2. Los intereses de nuestro país, no siendo los nuestros, su buena o mal administración, recae necesariamente sobre nosotros. Es evidente que a nosotros solo nos pertenece el derecho de ejercerla, ¿ya? Y que solos podemos llenar sus funciones con ventajas recíprocas de la patria y de nosotros mismos. En fin, bajo cualquier aspecto que sea mirada nuestra dependencia de España, se verá que todos nuestros deberes nos obligan a terminarla. Sí, ya me lo imaginaba, carta a los españoles americanos. Debemos hacerla con gratitud, ¿no? Ya. Chicos, ¿qué es lo que nos quiere decir Juan Pablo Vizcarra y Guzmán? Hace un recuento de la pésima administración, hace un llamado a la ruptura con ¿no? A la ruptura con la metrópoli, condena la esclavitud que ha sido sometida a la población indígena o exige la destrucción inmediata de todos los criollos que han traicionado al nuevo mundo. ¿Qué es lo que está pidiendo este hombre? ¿La esclavitud de los indios? No. Él no condena, chicos. No, recuerden, los indios no son esclavos, para empezar. Lo que él está haciendo, jóvenes, lo que Juan Pablo Vizcarra Guzmán, lo que te dije, ¿él es reformista o separatista? ¿Qué era Vizcarra Guzmán, chicos? ¿Reformista o separatista? Este hombre, Juan Pablo Vizcarra Guzmán, es separatista. ¿Ya, chicos? Él es separatista. Quiere romper con la metrópoli, o sea, adiós España. Te cuento, durante su estancia en Inglaterra, él trató de que la corona española apoyara la insurrección de Túpac Amaru. Aquí sí hay una discusión muy interesante. Muchos opinan que Inglaterra sí apoyó la revolución de Túpac Amaru, pero lo hizo un poco tarde, O sea, no lo hizo a tiempo, ya que de haberlo hecho a tiempo, las cosas hubieran cambiado. Otros, en cambio, dicen el hecho que Túpac Amaru no se acercara al mar, ¿no? La flota inglesa, bueno, en fin, hay una serie de discusiones aquí. Lo cierto es que durante el juicio a Túpac Amaru hubo algunos comerciantes ingleses que se les acusó de haber participado. Ya. Que la América permanece gobernada despóticamente, que el monopolio de la península les impide todo comercio libre, que habiendo llegado al extremo del aborrecimiento y odio entre españoles y americanos, que casi todos los empleos estén ocupados y servidos por españoles. Extracto pertenece al profesor criollo de tendencias separatista José de la Riva Agüero y al contenido de su propia obra, que son las 28 causas, el manifiesto de las 28 causas.
Ya. Por favor, chicos. A ver, tú mismo eres. Creo que acá es relacionar, chicos. Ya, te ayudo. Aunque esto es para la próxima semana, la clase de la próxima semana. 4A. El solitario de allá. Ya. Te estoy ayudando. 4A. A ver, continúa, por favor. La C. A ver, vamos a ver. ¿Cómo que la? La C. ¿Cómo que la C? A ver, ¿cómo que la C? Ah, 4A, perdón, estaba viendo la bello. Ya, 4C. ¿Todos de acuerdo con la C? Hipólito, a ver, Juan Pablo, a ver, Baquijano y Carrillo, Carta. Ah, sí, está C. Tiene la C, chicos, no hay de otra. Al ojo nomás. No hay de otra. Ya está. A ver, 1907, Mariscal Junot ingresa en dirección a Portugal, ¿no? En ese momento, ya chicos, se abre toda la minoría. A ver, Junot ingresa, ¿no? Las tropas españolas, dado que en ese momento España es aliado, pero pronto las tropas napoleónicas se volvieron contra España, país que será ocupado por lo que pronto sería la Guerra de Independencia Española, en donde la actitud de las colonias hispanas de América del Sur, sobre todo de la minoría criollo, fue. ¿Cuál fue la actitud, jóvenes? A ver, a prestarse a combatir contra el invasor, por lo que se presidió enviar tropas a Europa. Esta pregunta me parece muy conocida. Jurar lealtad al monarca español que se encontraba cautivo y lo que dio nacimiento a la Junta de Gobierno. Organizar de forma inmediata distintos movimientos independentistas o aceptar el triunfo de las tropas francesas. Chicos, ¿qué fue lo que hicieron todos? ¿Qué fue lo que se hizo? ¿Combatir? Los españoles sí. Estamos hablando, pero los españoles sí, pero te estamos preguntando sobre los criollos, la actitud de los criollos. Sobre todo la minoría, la actitud de los criollos, no de los españoles. Los españoles es obvio que van a querer combatir, eso no lo voy a discutir. Ya te expliqué que eso es natural. Es natural que un español quiera ir a su tierra a defender su pueblo, eso es natural. Tú también lo hubieras hecho. Pero en este caso te estamos preguntando cuál fue la actitud de los criollos. Recuerda que la Junta de Gobierno jura lealtad al monarca cautivo y da origen a las juntas de gobierno. Como diría, ¿cómo se llama? Lealtad aparente. Es una lealtad aparente. ¿Ya, chicos? Es una lealtad aparente. Es lealtad aparente, nada más. La idea es pronto apostar por la independencia. 6. La Constitución. A ver, chicos, 6. Uy, ya es tarde, chicos. La última es la 6, ya, chicos. De ahí me hace recordar la siguiente clase. La Constitución de 1812 fue promulgada por las puntos suspensivos como parte de los intentos españoles por repeler el control francés de la colonia. Esta Constitución proponía un gobierno con limitaciones de poder. Es decir, una. A ver, chicos, ¿cuál es la respuesta rápidamente? La B. La B. Ok, jóvenes, la B. Ya, jóvenes, lo dejamos aquí, jóvenes. ¿Ya? Bien, chicos, fue un gusto. Los veo la próxima semana.